Por una donación. Ya vamos a comenzar, perdonen un minutito. Buenas noches a todos. Permítanme un segundo. No. Un segundito. Ok, ya vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Perdonen por dos cosas. Una, por la demora. Y segundo, porque, dado que estamos en el Omer, no puedo poner antes de comenzar las canciones que normalmente ponemos, los videos musicales, para distraer un poco a la gente mientras que esperan. Pues la clase de hoy creo que es una clase bien interesante. El título de Edad del Mundo ya habla por sí solo, y realmente esta clase es una serie de 3, a veces 4, en las que se discuten temas como, en principio, cómo puede explicarse la incompatibilidad entre la edad del mundo que nuestra Torá, de acuerdo a nuestra Torá, hoy en día correspondería a 5.680 años, versus lo que un mundo aparentemente científico habla. Estamos hablando de 13.8 billones de años, una gran diferencia. El segundo tema es el tema de evolución de las especies, cómo encaja, cómo desencaja, cómo explicar el desencaje entre
la evolución, la llamada evolución de las especies desde el aspecto científico con respecto a la narrativa de la Torá. ¿Cómo cuadrar esos dos puntos? Son dos de los temas. Hay un tercero y una cuarta clase que también tienen que ver. Una de ellas es en cuanto a la explicación de los fósiles y las capas geológicas. Y una cuarta que finalmente traté de integrar todos esos puntos y presentar el punto de vista de la Torá versus el punto de vista de lo que aparentemente la ciencia, entre comillas, disemina hoy en día. Bien, entonces comencemos con una pequeña introducción. Antes de entrar de plano en lo que es la edad del mundo, ya el título se presta a sospechas de decir, ¿cómo es posible que alguien pueda poner hoy en día en duda lo que la ciencia aparentemente ha demostrado, la antigüedad del mundo? Hablando de miles de millones de años versus simplemente 5.780 años. ¿Cómo puede ser? Como dice el cómic que tienen en pantalla. ¿Cómo pueden estar tan equivocados tantos videogames, comerciales, libros, con cajas de cereales que hablan de la antigüedad del mundo y los famosos dinosaurios que tienen decenas y decenas de millones de años de antigüedad? ¿Cómo puede estar todo equivocado? Bien, tengan paciencia y vamos a hablar del tema. Entonces, la pequeña primera introducción es un concepto, explicar un concepto que se llama disonancia cognitiva. Un concepto de la psicología que básicamente el mensaje es muy simple, muy sencillo y es definido normalmente como el conflicto mental que ocurre en la persona cuando recibe una información nueva que no compagina, que no es consistente con sus conocimientos anteriores, con lo que la persona recibió anteriormente. Es decir, la persona normalmente almacena un cúmulo de información que ha recibido en su educación y de repente un día alguien quiere hablar de un tema que es disonante, que no concuerda, ni mucho menos, con todos sus conocimientos previos. Eso obviamente causa un rechazo casi automático de la persona que recibe esta información por cuanto no puede entender ni siquiera que haya una alternativa, que todo lo que recibió en su proceso de formación educativa esté errado, puesto que no compagina con esta nueva información. Incluso que esta nueva información parece ser real y que pueda ser probada de una manera científica, de acuerdo a un método científico, siguiendo cada uno de los pasos. Entonces, ese concepto va en diferentes grados. Puede ser una señora, un día compró una sartén, como vemos en pantalla, a buen precio, de la cual las vecinas le aconsejaron, dijeron que se cocina fabuloso, las cosas no se pegan, es espectacular, un precio muy económico, parece una buena compra. Y efectivamente se lanza a la tienda y adquiere la sartén, la compra, llega a su casa, después de haberle hecho terminar la sartén, va a utilizarla por primera vez, está tan contenta, pone la sartén al fuego con lo que está preparando de comida y de repente, ¿qué ocurre? Tiene algo al lado, un artefacto, algunos llaman televisión al lado, que le muestra una alternativa en las propagandas de turno. Sale, señora, la sartén X, que no es la que ella compró, es la mejor sartén del mercado, estudios realizados acá y allá, y por supuesto que la comida no se pega y la comida hasta llega a saber mejor y el precio es espectacular y está de venta en todas las tiendas y lo puede ordenar y resulta que hasta el precio es más barato de lo que ella acaba de invertir. Por supuesto, a la señora le motiva una sensación de rechazo. No puede ser que me equivoque, no puede ser que compré la sartén acertada. Después de tanto lo que me recomendaron, yo averigüé y normalmente cambiaría de canal. Ese es un grado bajo, porque estamos hablando de un conocimiento que realmente no tiene mucho valor. Que la persona obviamente se sentirá un poquito mal, porque ¿cómo va ahora a compaginar? Acaba de cometer un error, aparentemente un error, al comprar la sartén que no era la correcta, cuando ella hizo un research, una investigación previa, y pareciera que sí era la sartén adecuada. Pero en todo caso, al comprar la sartén errada no es un mayor problema en la vida, ¿sí? Puede ser un problema de ¿cuánto? De $10, de $15. A veces ocurre algo un poquito más difícil. Este señor compró un vehículo, también hizo sus estudios, cuál es el vehículo de mayor seguridad, el mayor rendimiento, menos problemas. Muy bien, compra su
carro, puede ser una inversión de 20, 30 mil dólares, y de nuevo, al poco tiempo, tal vez a las pocas horas, ve que hay una alternativa muy superior, incluso a mejor precio. Un carro que se comporta mucho mejor que el que él compró, ¿sí? Mucho mayor rendimiento, menos consumo de gasolina y además más barato. Obviamente, eso causa un disconfort en el comprador. ¿Y qué hace? Bueno, puede hacer lo mismo, cambiar de canal. O decir, no puede ser, no puede ser, están equivocados, seguro que están equivocados. Aquí, obviamente, el disconfort, el nivel de disonancia es mayor que el caso anterior de la sartén, y ustedes entenderán por qué. ¿Sí? Obviamente la inversión que la persona hizo fue mayor, por lo cual el error, en caso de que sí hubo un error, es aún mayor. Y por lo tanto, la disonancia es, digamos que podemos decir que es proporcional, ¿sí?, a lo que la persona invirtió. En este caso invirtió dinero, pero a veces puede ser que invirtió años de estudio y de repente encuentra que todo lo que le vendieron en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, estaba errado. No puede ser. La disonancia cognitiva no piensen que es algo que ocurre solamente a nivel de personas a lo mejor de bajo o mediano, promedio, tal vez un poquito alto nivel intelectual. No. Puede ocurrir en personas también de un alto nivel intelectual, de un alto IQ. El señor Albert Einstein, que tienen en pantalla, obviamente por muchos calificados como el científico de mayor renombre, o tal vez unos 2, 3 científicos de mayor renombre en la historia, junto con Isaac Newton, tal vez. Él también en su vida se registró algo que no mucha gente conoce. Por supuesto que en 1905 alcanzó una fama muy grande con resultados que él publicó, ¿sí? Y hablar casi de materia y energía en forma intercambiable, hay una relación matemática entre ellos, fue algo sorprendente en el mundo. Pero realmente en su estudio siguiente, él hizo un nuevo descubrimiento, uno de los cuales implicaba que el universo se encontraba en expansión. El universo en el que vivimos no es un tamaño fijo, lo cual obviamente va en contra de todos los conocimientos, tal vez desde la época griega, cuando la gente pensaba siempre en algo llamado steady state, es el universo no tuvo inicio ni tiene fin, siempre ha estado ahí. Y estos nuevos encuentros teóricos de Albert Einstein indicaban de que el universo se encontraba en expansión. A pesar de que él mismo fue quien llegó a esta conclusión, en un marco teórico, por supuesto, tomó su papel y ¿qué hizo con su papel, con sus números? Lo puso en la papelera, dijo, no puede ser. Solo pensar que esto pueda ser verdad me causa irritación, me irrita decir que estoy equivocado. Y así hizo su estudio por segunda vez, repitió sus cálculos y de nuevo llegó a la misma conclusión. Y a pesar de que era el mismo contra él mismo, conocimiento que él mismo alcanzó contra lo que él ya tenía en su cúmulo, le causó una disonancia cognitiva tan grande a él mismo que simplemente lo mantuvo a un lado de sus encuentros. Años posteriores, otro científico llegó a la misma conclusión, eventualmente Hubble y eventualmente, muchos años después, en los 60, Arno Penzias, como vamos a ver más tarde, llegaron a probar incluso que el universo efectivamente se encuentra en expansión, ¿sí?, con lo que algunos llaman el Big Bang. Vemos que incluso en Einstein existe la posibilidad de disonancia cognitiva, no es un fenómeno que ocurre solamente en gente de, digamos, un nivel average, promedio de formación académica, no. Y también vemos que a medida que lo que está en riesgo de inversión es mayor, la inversión que la persona hizo en adquirir ese conocimiento, la cantidad de recursos que invirtió fue mayor, entonces la falta de confort o la disonancia que produce la persona es, por supuesto, aún mayor. Bien. Obviamente, ¿qué tiene que ver eso con la charla de hoy? Porque es muy probable que muchas cosas que vamos a decir hoy puedan causar hasta cierto punto disonancia en quien cognitiva y cierto rechazo. Simplemente quiero ahora aclarar que lo que vamos a expresar hoy, vamos a tratar en lo posible, es totalmente con respaldo también lógico y objetivo. Y por qué no decirlo, científico. Y si no es así, en cualquier momento ustedes pueden utilizar como siempre el chat, hacer las preguntas que quieran y al final pueden hablar y tratar de
de exponer sus puntos y los discutiremos. Bien, entonces, segunda parte de la introducción es cómo pretendemos hablar de dos puntos, de dos temas que parecen tan disímiles como ciencia y Torah, específicamente en lo que se relaciona a la edad del mundo. ¿Cómo pueden de alguna manera ser congruentes? 5.780 años versus 13 y pico billones de años. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está? Entonces, hay gente que simplemente voltea la cara y son dos temas diferentes. No entiendo que sean dos temas diferentes. Son dos temas, o son reales o están equivocados. No, son dos temas, no hay que enfrentarlo. ¿Por qué no hay que enfrentarlo? La realidad es una sola, ¿no? Bien, no hay que tener miedo, porque realmente cuando aparentemente existen contradicciones en ciencia y Torah, los motivos pueden ser, o bien porque la persona conoce de ciencia, pero desconoce de Torah, o porque la persona, en otros casos, conoce de Torah y desconoce de ciencia, o, lamentablemente, en la mayoría de los casos, la persona desconoce tanto de ciencia como de Torah. Y por eso puede ocurrir que piense que existe incongruencia entre ambos temas. Ahora, en todo caso, vamos a hacer una aclaratoria. Cuando hablemos de Torah versus ciencia, hay que ver a qué ciencia nos estamos refiriendo. Si es realmente a la ciencia real, número uno, o a especulación, que algunos llaman ciencia especulativa, algunos la llaman ciencia experimental, o si nos referimos al fraude, que a veces disfraza el nombre de ciencia. De nuevo, ¿contra quién es el problema? ¿Contra la ciencia real, la especulación o el fraude? Bien, si es contra Torah, contra ciencia, no hay problema. Baruch Hashem, como siempre les he dicho, realmente material no es mío, pertenece a mi rabanim, el Rab Yosef Yagen Shehye, y Jajam Yitzhak Betesh, y hay decenas y decenas y decenas de charlas donde se compagina la Torah con la ciencia. Más aún, se muestran decenas y decenas de conocimientos científicos que en forma adelantada la Torah nos expresó. Pero es la verdadera ciencia. ¿Qué es la verdadera ciencia? Aquella que sigue el método científico, donde hay una observación, hay un planteamiento de un problema, hay una hipótesis y, ojo, hay una verificación experimental, que es la parte clave para algo, para ser considerado como ciencia real. Pudo verificarse experimentalmente, ¿sí? Y entonces, cuando el experimento prueba la hipótesis, se establece una conclusión, y con el paso de los años, una ley o teoría o tesis. Esta es la ciencia real. De acuerdo a la definición de ciencia, sigue el método científico. Entonces, ¿cuál es la otra especulativa o la otra que es fraude? Bueno, veremos. Pero respecto a la ciencia real, como ya dije, y pueden registrarse, y les invito, en el website tovnetmedia.com hay decenas y decenas y decenas y decenas de clases con respecto a estos temas. Cada una de estas líneas, como ven a mano derecha, es un link a una presentación por sí sola, que puede tener a su vez decenas de láminas. Hablando de qué conocimiento científico de la Torah. Número de estrellas en el universo, ¿sí? El Big Bang, el ciclo lunar, cometa Halley. Pero no es un slide, es un slide y otro 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 y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y cada uno de estos slides tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o más líneas, y cada una de esas líneas es a su vez otra presentación y otra presentación y otra y otra y otra y otra. Entonces, por ahí no hay problema. Y de hecho vamos a hablar más adelante del tema de Torah y ciencia. Pero vamos a ver los otros dos puntos que son interesantes para ir descartando. La especulación. Si cuando hablamos de que la Torah y la ciencia están en oposición, nos referimos a la ciencia especulativa, pero eso no es problema. A fin de cuentas es especulación, no es nada real, no es nada probado. ¿Qué significa especulación? Especulación significa que, recuerdan el método científico que acabamos de mencionar, es aquella en la cual el paso de verificación experimental no existe. Se brinca alegremente. ¿Por qué? Porque no hay pruebas aún. Y simplemente se hace uso de los medios y la propaganda, como cuando alguien habla de la teoría de la evolución. ¿Cuál teoría? La teoría está en el paso que sigue a la verificación experimental. Hasta la fecha no hay ninguna verificación experimental.
sino al contrario. Como veremos en la clase que corresponde a evolución, que es la segunda clase de esta serie, hay pruebas en contra, ninguna prueba a favor. Entonces, eso no se llama ciencia. Se puede llamar ciencia especulativa, si quieren, o experimental, si acaso. Bueno, experimental no, porque no, de nuevo, no llega al paso de experimento, pero especulativa sí. Entonces, la ciencia especulativa realmente no es ciencia, ¿sí? No es la ciencia real. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces incluso los mismos científicos hablan de niveles de credibilidad de los hechos, facts de la ciencia. Si es un hecho, no debería tener nivel de credibilidad. Un hecho es 100% creíble, es real. Y entonces, ¿qué ocurre? Hablan de los hechos de la ciencia en diversos niveles, los que son más hechos, más reales y menos reales, lo cual obviamente suena ilógico. ¿Algo es real o no es real? Entonces, claro, hablan de los hechos reales que son observables y pueden ser repetidos con experimentos, que es lo que ya nosotros llamamos ciencia, ¿sí? Y hablan entonces de otros tipos de hechos que no son tan reales, ¿sí? Son más o menos reales por ahora, que por ejemplo se basan en lugar de la experimentación en la extrapolación. Extrapolación de información, es decir, no puedo realizar el experimento por alguna razón, no tengo ninguna prueba, pero conozco otras cosas que se parecen y proyecto cómo debería ser el resultado de ese experimento que no puedo hacer, porque no tengo los suficientes recursos para hacerlo. El problema es que estoy proyectando, lo cual no es real. Y es peor aún cuando proyecto hacia el pasado, porque esa extrapolación hacia el pasado jamás en la vida va a poder ser verificada. Por ejemplo, cuando se extrapola tratando de calcular la edad del universo, se hace hacia el pasado. No hay una forma experimental real. Hay extrapolación al pasado. Y como nadie va a ir al pasado, al menos por ahora, para viajar, nadie va a poder finalmente ver si esa proyección fue real o no. Algunos son más honestos y cuando hablan de este tipo de información, como por ejemplo, ven aquí el Time Magazine en el año 95, en uno de sus artículos dice, bueno, realmente cuando el Hubble sea finalizado, muchos libros y teorías, entre comillas, teorías astronómicas tendrán que ser reescritas. Porque el Hubble permitirá ver más allá de lo que hemos visto hasta ahora y probablemente se descubran que cosas que pensamos que eran reales no son reales. Pero un momento. Si eso que se pensó que era real siguió el método científico, quiere decir que es una experimentación y se pudo probar. Si se pudo probar mediante experimentación, es independiente de cualquier observación nueva. Quiere decir que de un principio no era real. Bien, el Harrison es un libro de medicina muy importante, medicina interna. Normalmente incluye en sus primeras páginas como un disclaimer que dice la medicina es una ciencia en constante cambio, por lo cual se recomienda cuando consultes un libro como este, chequea a qué año pertenece la edición, que sea reciente. No voy a hacer que lo que dijeron que era malo para el colesterol hace 10 años ahora es bueno y que dijeron que era bueno es malo. Bien, al menos son un poco más honestos. ¿Sí? Bien, entonces, entre esa ciencia especulativa, ¿sí? Es aquella, entre otras cosas, que da una edad al universo. Veamos un poco la parte histórica. Como ya mencionamos, teóricamente hasta hace casi 120 años y en la práctica hasta hace aproximadamente hasta los 60, quiere decir 60 años aproximadamente, el mundo tenía la creencia de que el universo no tenía principio ni fin, lo que se llama steady state, como ven en la pantalla. El universo físico no tuvo principio ni fin. ¿Sí? Eventualmente, Einstein hizo ciertos cálculos, los cuales él mismo rechazó por su disonancia. Otros científicos fueron para allá, llegaron a los mismos resultados. Después, por cierto efecto, desviación de rayos, eclipses, no importa. Finalmente, en los 60, Arno Penzias recibe el premio Nobel junto con Wilson porque fueron capaces, casi que sin querer, ¿sí?, de captar las llamadas radiaciones de fondo. Para decirlo en palabras muy comunes, las ondas, el ruido, las ondas o el ruido del estallido inicial
cuando comenzó lo que llaman el Big Bang, ese boom inicial, lograron captar parte de esas ondas, lo cual obviamente ya es una prueba práctica, ¿sí?, de que hubo un principio, hubo un estallido inicial, al cual ellos llamaron el Big Bang. Eso fue un gran shock para el mundo científico, porque tumbaba más de 2000 años de creencia en que el universo es infinito, ¿sí? Vean aquí, en los 60, en los años 64, Arnold Penzias y Robert Wilson, Arnold Penzias lo conocí personalmente, experimentando, primero, de hecho, casi casual, escucharon un cierto ruido que no pensaban que eran ruidos sino causados por palomas que estaban cerca de la antena, fueron, limpiaron y vieron que el ruido persistía, no sabían cómo se originaba. Finalmente se dieron cuenta que eran parte de esas llamadas radiaciones de fondo, ¿sí?, que correspondían a ese estallido inicial. Hagamos un breve stop aquí. Para ese momento que tenemos, vean en la pantalla, según la ciencia, inicialmente la llamada ciencia, entre comillas, ¿sí?, especulativa de nuevo, decían que el universo, tu edad era ¿cuánto? La edad era infinita, no tiene principio ni fin, no tenía 10 años ni 1000 años, edad infinita. Muy bien. Ahora de repente llega Arnold Penzias y Wilson, una prueba contundente, ya no ni siquiera en el marco teórico, sino en el marco práctico, y ven que hay un principio del universo. Y hasta la fecha se cambia su edad a 13.8 billones. Quiere decir que por 2 milenios o más, el mundo científico especulativo, entre comillas, tenía un pequeño error. ¿De cuánto era el error? Veamos. Infinito menos 13.8 billones, ¿cuánto da? Como ustedes saben, infinito menos cualquier cantidad fija es igual a infinito. El error era infinitamente grande. Incluso de acuerdo a ello, con sus 13.8 billones que en la actualidad sostienen y que han ido cambiando cada vez que requieren, ¿sí? Y después veremos por qué. Incluso de acuerdo a ese número, la Torá, que se ha mantenido invariante, y de acuerdo a la Torá, para la fecha actual, hoy en día, tenemos 5.680 años, estamos más cerca de la realidad. Siempre hemos estado más cerca de la realidad que ellos. Incluso de acuerdo a ellos. Por supuesto que ese no es el número es 5.680 años. Pero como vamos a ver, no existe ninguna prueba que no sea especulativa, una prueba contundente, científica, de que el mundo tiene más allá de 5.780 años. No hay una prueba que tenga más que eso. ¿Cómo puede ser? Tranquilo, vamos a ver. Entonces por aquí ya comenzaron perdiendo, como están viendo, y una pérdida de más de 2 milenios, by the way. Bien, como les dije antes, el propio Einstein tuvo disonancia. Cuando sus propios cálculos indicaron que el universo está en expansión, aquí está, cito del libro God the Astronomer, después hablaremos de hoy, y los astrónomos, Robert Jastrow, eminente científico de la NASA, ya falleció, un libro muy lindo, pues vamos a hablar más de este libro, donde él, abre comillas, dice, esta circunstancia, refiriéndose a la expansión del universo, me irrita. ¿Sí? Así le parecía a Albert Einstein. Él mismo no podía, a pesar de que él mismo le daban los cálculos, así no podía aceptar que fuera así. No puede ser, debo estar equivocado. Entonces, vemos que esas verdades, entre comillas, de la ciencia no son verdades, son especulaciones. Por eso, en una oportunidad le preguntaron al Brice Kerrá, le preguntaron, ¿cómo usted explica las contradicciones entre Torah y ciencia? Y él respondió con una pregunta muy linda. Dijo, perdón, ¿a cuál ciencia te refieres? ¿Cuál ciencia te refieres que contesta la Torah? ¿Lo que llamaban ciencia a los 30 o a los 40 o a los 50 o a los 60? Porque ellos son han ido cambiando. Entonces, ¿a cuál te refieres? Por el contrario, la Torah, a medida que el tiempo ha pasado, se ha mantenido estática. La Torah no ha cambiado su contenido. ¿Sí? La Torah dijo de un principio que Bereshit bara lo que nadie ha cambiado eso. Y así se ha mantenido. Y con el tiempo, no solo no ha cambiado, sino ha cobrado más valor. ¿Por qué? Porque la humanidad pudo descubrir que lo que decía era cierto. Y por eso el Ben Ish Chai, en su comentario sobre Shir HaShirim, menciona cuando el Cantar de los Cantares, el rey Salomón dice, Kitobim do deja miyaim, compara a la Torah con el vino. Dice el Ben Ish Chai, ¿por qué la Torah es comparada con el vino? Porque el vino, a medida que pasa el tiempo, es más añejo, es mejor. Así mismo la Torah. La Torah, con el paso del tiempo, ¿sí?, con los nuevos conocimientos, cada vez
La gente se sorprende más en decir, ¿cómo es posible que la Torá ya sabía esto? Milenios atrás. Bien. No así la ciencia. Como dijimos, la ciencia de qué año, los 30, los 40, los 50. Harvard University Gazette. The American Heart Association recomienda comer el consumo de qué? De pescado, ¿sí? Particularmente el salmón, porque es rico en omega 3. Año 2004. Pero el problema es que en el año mismo 2004, un estudio es publicado en Science Magazine, nada más y nada menos, donde dice, cuidado, ese consumo exceso de salmón puede ser muy perjudicial porque incluso puede producir cáncer. Año 2004, el mismo año. Pero no solamente eso. Viene la respuesta. No. Ese segundo estudio científico publicado en Science no es tan científico. Tiene problemas. Tal vez ni siquiera especulativo. Tal vez con problemas incluso de intereses. Y tal vez hasta cierto fraude. ¿Bien? Pero aún seguimos en el punto de la especulación. Entonces, básicamente, eso de especulación, vimos un ejemplo clásico, el ejemplo que citamos de State, que el universo no tenía ni principio ni fin, así decían ellos, es especular. Y ahí vimos cómo finalmente estaban equivocados. El tercer caso es el de fraude, el fraude científico, que mientras que no se ha probado lo contrario, se anuncia como ciencia. La revista Nature, como es aquí en Wikipedia, es una de los journals de ciencia más reconocidos en el mundo. Y fue, no sé si puedo decir rankeado en el mundo como el journal de ciencia más citado por otras publicaciones. Muy bien, muy seria, Nature. ¿Por qué estamos yendo a Nature? Porque Nature publicó esto que fue impresionante, año 2005. Los científicos se comportan muy mal, badly. Really badly. ¿Qué significa? ¿Qué habla este paper? Increíble lo que encontraron. Este paper, bien completo, aquí tiene una tabla, habla, por ejemplo, de un estudio que hicieron. ¿Sí? El porcentaje, quieren ver un poquito, 33% de los científicos admitió, quiere decir que el porcentaje debe ser mayor, a algunos les da vergüenza admitirlo, pero admitió, ¿sí?, que en más de una oportunidad cometió al menos una de estas 10 comportamientos de conducta equivocada, conducta falsa, conducta equivocada, adrede, mentir en pocas palabras. Aquí tienen, por ejemplo, el número 1, entre los comportamientos inválidos que mantuvieron, este 33% por lo menos de científicos, esto reportado por Nature, el journal de ciencia. El primero es falsificar o cocinar la data, falsificar data. Hay toda una lista de estudios famosos. En Wikipedia creo que se llama List of Science Misconduct, algo por el estilo. Y se mencionan, por ejemplo, cosas que son ridículas. Estudios donde se hacen cita a otros estudios científicos para utilizar su data que no existen. Se inventó, no existe ni siquiera otro estudio científico. Ni existen nombres inventados, años inventados. Una es falsificar la data. Otro es ignorar otros aspectos que contradicen y conocen. No es que no sabían la información que contradice lo que estamos escribiendo. La sabían, pero la ignoran. ¿Sí? Y así sigan la lista de 10. ¿Cuánto? 1%, 2%, por lo menos 33% admitió haber cometido uno de estos 10, entre comillas, pecados científicos, violar la honestidad científica. Esto es lo que publica el journal número 1 de ciencia. Esto es realmente grave. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave? Porque si uno proyecta esto en la vida diaria, miren lo siguiente. Errores en hospitales en Estados Unidos es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica. Este número creo que es, a mí me parece absurdo. Pero dice, y esto ya es antiguo, 2013. Nuevas investigaciones estiman que cerca de 440,000 americanos mueren anualmente por errores en los hospitales que pudieron ser prevenidos. 440,000. Yo ya leí otro estudio, 93,000 anuales, que ya de por sí es muchísimo. Pero 443,000, así sean 93,000 nada más, muertes por errores.
El problema es que muchos errores son conocidos y a posteriori no son reportados. Bien, miren esto. Reuters, casi la mitad de los doctores fallan. ¿En qué fallan? En reportar la incompetencia o el comportamiento no ético de un colega. Prefieren hacerse los que no vieron. A pesar de que están conscientes del error que cometió, comportamiento no ético, incompetencia, lo que están haciendo, no importa, pero mejor no me meto en problemas y me callo. Casi la mitad de los doctores, dicen Reuters, no digo yo. 46% de los doctores admitieron, me imagino que serán más y les dará vergüenza, pero 46% fueron suficientemente para admitir, ¿sí?, que sabían de errores médicos serios que habían sido cometidos y no lo reportaron a las autoridades. Esto es alarmante. Bien. Lo peor es que muchos de esos errores, entre comillas, en la ciencia, aún muchos que se jactan de enviar a sus hijos a centros de estudios superiores muy avanzados, sus hijos están estudiando en sus textos esos errores, ya conocidos, ya admitidos. El famoso caso de Ernest Heinrich Haeckel, el apóstol del darwinismo en Alemania. Probablemente lo conocen, fue muy famoso. Que dibujó una serie de embriones, ¿sí?, en los cuales él planteaba la semejanza del ser humano con otros vertebrados, ¿sí?, tratando un poquito de hablar, ya no en forma como la evolución a nivel de cambios en años, sino que el propio feto, el ser humano, tenía ciertos cambios a medida que progresaba el embarazo, que de alguna manera hacían relación con otras especies, ¿sí? Sus famosos dibujos, que como ustedes ya sabrán, me imagino, son falsos también. Lo que es más triste es que además que son falsos, además que están en desorden, además que él lo retocó con su lápiz para dibujarle cosas que no están en el feto, además de todo eso, muchos de sus colegas sabían que era así. Colegas académicos lo sabían y escondieron la realidad. Escondieron la realidad. Biólogos por más de un siglo, ¿sí?, sabían la realidad. Sabían incluso que algunos dibujos estaban intercambiados de orden. Por ejemplo, que el primero estaba puesto a mitad de camino. Y finalmente su confesión de falsificador. Yo debería estar obligado a considerar a mí mismo y condenarme. No sé si puedo traducir esto como y aniquilarme. Confesión de un científico, de su falsificación, ¿sí? Sin embargo, aquí ven una lista de libros hoy en día que siguen poniendo sus dibujitos. Qué triste, ¿no? Aquí tienen uno, por ejemplo, con sus dibujitos, ¿sí? Bien. El supuesto desarrollo embrionario y su similitud con otras especies. Otro fraude famoso, ya no tan antiguo, el profesor Hwang en South Korea, en Seúl. ¿Recuerdan? Mira aquí con su cara de vergüenza. ¿Recuerdan? Que supuestamente había sido el héroe nacional en Seúl. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de hacer cloning de células. One of the biggest scientific scandals, uno de los más grandes escándalos científicos. Supuestamente en el año 2004 se convierte en el héroe porque él había sido capaz con su team de investigadores, había sido capaz de clonar, de duplicar 30 embriones humanos. Finalmente se descubrió que era todo mentira. ¿Cómo se descubrió? Fácilmente se comparó el ADN el que él había dicho que había duplicado con el ADN de la fuente original. Y eran diferentes. No había duplicado absolutamente nada. Una vergüenza. ¿Sí? Pero claro, como dicen muchos de los científicos, la presión que reciben, ¿sí?, la búsqueda del honor, y sobre todo cuando los recursos que reciben para sus investigaciones científicas son unos 40 millones de dólares, como en este caso. ¿Sí? Qué triste. Como dice la Torá, la Sejet Avot, que debíamos estar estudiando durante esta época, el Omer, Akiná, Beatavá, Beakabot,
¿sí? Ese celo, ese odio, el deseo y la búsqueda del honor sacan a la persona de este mundo. De hecho, me atallan que esta clase sea para elevación del alma del Rabbi Migdal Mills y Rabbi Rajá, esta noche es el Yortzeit. También para Refuah Shelma de su hijo Rabbi Shmuel Ben Hana Etel. Bien, entonces ahora vamos al punto nuestro. Ya vimos ejemplos de especulación, vimos ejemplos de fraude, que en algún momento fueron llamados ciencia, realidades científicas. Ni steady state fue realidad científica, sino una especulación finalmente probada falsa. Ni tampoco el caso por ejemplo, este último, de la clonación de embriones humanos, fue cierto. Eso fue un fraude hecho adrede. Entonces vamos al punto 1. Si es Torah y ciencia, ya no hay que hablar de versus, está tachado un versus, Torah y ciencia, como vimos antes. Encantado, perfecto. Denominando a ciencia quien el estudio sistematizado, ¿sí? Sistematizado y que sigue rigurosamente el método científico, que no da saltos de fe ciega. Entonces, como ya vimos en otras oportunidades y hoy en la introducción, dijimos que la Torah está llena de conocimiento científico. La Torah no es un libro de conocimiento de ciencia, ni pretende serlo. Pero en numerosas oportunidades, cuando está dando un tema, tiene que tocar algo que es relevante en la ciencia. Dice Masejet Avot de nuevo, en Pirkei Avot, Afoch ba de Kulaba, busca y rebusca, que todo está en ella, todo está en la Torah. Incluyendo, por supuesto, la ciencia. En Masejet Ta'anit dice la Gemara Miika, ¿acaso hay algo que no esté al menos insinuado en la Torah? Todo está, aunque sea insinuado en la Torah. Sherat Talmud Haser Mikola Jochmot. Dice el Maharsha, Ki en kol hadash tajat Hashem, como dijo Shlomo Melech, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sí? De hecho, la misma Torah nos dice, el Zohar, la Kabbalah, que Hashem istakel ba beoraita ubara alma. Hashem vio la Torah, que fue su plano, y en base a esa Torah construyó el mundo. Entonces el mundo tiene que ser consistente con el plano. No puede ser contradictorio con el plano. Bien. De hecho, este libro muestra más de 112 ramas de la ciencia que están incluidas de alguna manera. Algunos de sus conocimientos dentro de la Torah, yo ni siquiera sabía que existían 112 ramas de la ciencia, pero así es. Entonces ahora sí vamos al tema nuestro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacer compatible ambas cosas? Entonces voy a repetir la afirmación anterior que hicimos. La afirmación es la siguiente: no hay ningún método científico, no especulativo, no proyecciones, un método científico, no fraudes, por supuesto, que pueda probar que este mundo tiene más de 5.780 años. Entonces vamos a ver uno por uno. Bien. Entonces, claro, la gente sale rápido y salta. ¿Cómo es posible? Los dinosaurios, carbono 14, argón potasio, es más que sabido. Hay fósiles, ¿Qué significa un fósil? ¿Cómo alguien puede hablar de tantos años? ¿En base a qué? ¿Alguien encontró la partida de nacimiento del universo? No, entonces, ¿qué encontraron? Bueno, por ejemplo, como ven aquí en pantalla, a veces encuentran un hueso, ¿sí? Y ese hueso asumen que perteneció, obviamente, a algún animal que ya falleció. ¿Hace cuántos años? No sé. Pero el animal falleció, tal vez otro animal comió su carne, y este huesito fue algo que no le apeteció, quedó por ahí, se enterró, pasó el tiempo, se formaron varias capas de sedimentos por encima, ¿sí? Y después de mucho tiempo, ese hueso fue, de alguna manera, sufriendo ciertos cambios orgánicos, ciertos cambios, y llegó un señor un día, cavó y encontró ese hueso cambiado, y los cambios que vio en el hueso le permiten ahora tratar de inferir, de deducir qué tan viejo es ese hueso. Ya de por sí nos imaginamos que estamos hablando de una proyección, de una extrapolación, ¿sí? ¿Cómo se puede extrapolar? ¿Cómo puedo medir ese cambio en el hueso? ¿Cómo me puede ayudar a saber qué tan viejo es el hueso? Entonces todo el mundo salta y dice carbono 14, bien, carbono. Pero cuando preguntas y sabes cómo funciona el carbono 14, no creo que mucha gente sepa. Entonces, si alguien me quiere decir en el chat, si alguien sabe realmente cómo funciona, con gusto, que me diga para tener una idea de porcentualmente cuántos de los aquí presentes saben cómo funciona. Pero antes de entrar al carbono 14, voy a decir una respuesta que, ojo, no se vayan después de esta respuesta. No es mi intención de dar esta como la respuesta.
Pues le voy a decir algo para empezar, para que se queden todos tranquilos. La respuesta fácil, sencilla, pero no se vayan, es: ¿qué tiene que ver la edad del universo con lo que el universo hoy en día muestra o aparenta? ¿Por qué si el universo aparenta ser viejo? Eso indica que la edad es una edad súper antigua, porque de acuerdo a la Torá, de ser la Torá cierta, que es otro tema, o el de esta noche, el creador de este mundo construyó un mundo maduro. Y ahí terminaría el punto. Construyó un mundo maduro. ¿Qué significa eso? Veamos. La Torá dice, Bereshit Rabá, ¿sí? Dice así: Amar Rabbi Yohanan, Adam ve Javá. Adán y Javá, cuando fueron creados, Kibne Esrim Shanan Ibreu, fueron creados como de 20 años. Obvio. Es que si existe un creador, tema que hemos tocado en otra clase, aquí voy a darlo como que existe. Si existe ese creador, ¿qué piensan ustedes? Que el creador tuvo que crear un mundo, por ejemplo, el ser humano, como un bebito y ponerse a esperar a que crezca, que sea capaz ese ser humano de mantener un diálogo con él y entonces comenzar con el ser humano? O sea, el creador del mundo es capaz de crear un universo, pero no es capaz de crear un ser maduro. Tiene que crear un bebé y esperar que crezca. No, si existe ese creador, creó un ser maduro para el primer instante poder tener una comunicación con él. Y así lo revela la Torá de un principio. No es una excusa hoy en día. La Torá dice textualmente, otra vez, Amar Rabbi Yohanan, Adam Bejabá, Kibne Sim Shanan Ibreu. Se crearon como de 20 años. ¿Cuánto tenían de nacido? Una horita, un minuto, qué sé yo, pero desde que se crearon, su cuerpo ya era, su estado era como de 20 años. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el mismo día que fue creado, el sexto día de la creación, ese día viernes, ¿qué hizo? Comió. No le dieron tetero, comió, habló con Hashem. Javá habló con Adán. No eran bebitos. De la misma manera que la Torá dice, sin ningún temor a excusa, de un principio, que Hashem creó un ser maduro, creó un mundo maduro. Entonces yo no puedo saber la edad midiendo la madurez, puesto que ese ser que lo creó, de un principio, ya lo hizo desarrollado. No tiene que esperar y acostarse. No es que no tengo que esperar que este bebé ya crezca y coma y ahora, por fin ya puedo hablar con él. Sería absurdo, ¿no? Y bajo el mismo tema, entonces solucionamos muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero un momentico, ¿cómo puede ser que un mundo, un universo tenga 5.600 años cuando hay estrellas que están a años luz de distancia? ¿Quieren saber cuánto es un año luz? Ahí tienen el cálculo. Años luz de distancia. Y ya yo soy capaz de verla acá. Quiere decir que hace miles de años, decenas de miles de años, cientos de miles de años. Entonces, ¿cómo puede tener el mundo solo 5.600 años? Y la respuesta no es muy sencilla. Si el creador que hizo el universo fue capaz de crear un ser maduro como de 20 años y creó una estrella, ¿no pudo crear esa estrella de una vez con el halo de luz? ¿O creó una estrella y dijo, vamos a esperar hasta que esa luz llegue para que comience la estrella a ser visible ante el ser humano? No. Si existió un creador y su mundo maduro, puso la estrella y puso el halo de luz inicial. Está bien. Puede ser que si hoy en día parte un rayo de luz, esa estrella tarde millares y decenas de millares y centenas de millares de años, millones si quieren. Pero el creador de un principio pudo hacerlo con un halo de luz. De todas maneras, no se vayan. Dijiste la respuesta simple. Ahora vamos a ver el otro tema. Muy bien, pero si es así, ¿qué ocurre con los métodos de datación? Y aquí tengo unos cuantos: carbono 14, uranio y plomo, potasio, argón, salida de los océanos, todos siguen el mismo esquema más o menos. ¿Cuál es el esquema? ¿Recuerdan el hueso que vimos antes? Es medir un cambio en un fósil o en algo que yo encuentro y en base al cambio de lo que yo veo hoy en día, proyectar hacia atrás. Como proyecto hacia atrás, jamás nadie va a poder corroborarlo. ¿Cuánto entonces es la antigüedad de este resto que acabo de encontrar? El caso del carbono 14, vamos a explicar ese caso como básico, pero verán que todos los demás siguen el mismo tipo de idea y tienen el mismo tipo de error. ¿Qué ocurre?
se encontró carbono 14, perdón, se encontró un hueso. Ahora, el hueso, ¿sí? El hueso, como resto que es, puede tener varios elementos químicos, ¿sí? Puede tener calcio, pero entre otros elementos tiene carbono. El carbono normal que se encuentra en la atmósfera, casi el 90 y pico %, es carbono 14, el carbono 12. El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. 6 me da 12. Bien. El carbono 14 es una variante, isopo, que tiene que, fíjense, aquí hay un cambio raro en su cantidad de neutrones con respecto al carbono 12 normal. Y este carbono 14 tiene como propiedad que es inestable. Es decir, que si al ser absorbido tiende luego a escaparse, a irse. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Y para efectos prácticos voy a decir cifras redondas que no son la realidad, pero no importa, es lo mismo. Digamos que asumamos que hay, por ejemplo, o que cuando un animal, uno de estos animales del cual se encontró el hueso, falleció, la cantidad de carbono 14 en la atmósfera era de 1%. Y este animal respiraba, se alimentaba, digamos que entonces su cuerpo y sus huesos absorbían, ¿sí?, parte de estos elementos que existían afuera, ingresaban adentro, ingresaban dentro del hueso también. Y digamos para efectos prácticos simples, muy simplistas, que como había un 1% en la atmósfera, su hueso también tenía un 1% del carbono 14, 1% afuera, un sistema equilibrado. Bien. Pero el problema es que ese animal, recuerdan, murió. Y cuando murió, dejó de comer, dejó de respirar. Entonces, el carbono 14, a diferencia del carbono 14 y otros elementos que son estables, que dijimos que se pierde, se va, huye. Entonces, la cantidad de carbono 14 que había inicialmente en ese hueso el día que murió ese animal, conforme pasa el tiempo, va disminuyendo. ¿Cómo va disminuyendo? Ve aquí en pantalla, pone vida media. La vida media aproximada del carbono 14 es de 5.700 y pico de años. Quiere decir esto, porque es vida media, que cada 5.700 años su concentración más o menos baja a la mitad. La otra mitad huye, se va. Entonces, si para efectos simplistas, como dijimos antes, había 1% de carbono 14 cuando el animal murió, ese hueso tendrá 1% el día que el animal murió. Pero si esperamos 5.700 años y cavamos y sacamos el hueso donde está, ¿qué va a ocurrir? Vamos a encontrar que en lugar de tener 1%, va a tener 0,5%. Entonces, si después cavo y encuentro muchos años después que tiene 0.25% de carbono 14, ¿qué quiere decir? ¿Que han pasado cuántos años? 5.600 y pico por 2. ¿Sí? Es decir, más de 11.000 años. Ah, fabuloso. Entonces, puedo generalizar la metodología de la siguiente manera. Encuentro cualquier hueso, mido su concentración de carbono 14. Si tiene 1%, que es lo que existe hoy en día en el ambiente, se acaba de morir. Pero si encuentro un 0.0000 y pico %, puedo hacer una cuenta, ¿sí? Y hallar entonces matemáticamente hace cuánto murió. Perfecto, tiene mucho sentido. Entonces, si es 0.25, será 11.000. Si es 0.0125, sigan multiplicando, ¿sí?, por 2 y por 2 y por 2 y por 2. Y en forma inversa, saben que el logaritmo en base 2 y van a encontrar cuántos años atrás murió este animal. Entonces, funciona todo muy lindo porque el carbono 14 se desprende y hay una variación en el hueso y puedo medir la variación. Todo lindísimo. Entonces, bien, esa es mi método de datación, que es proyección hacia el pasado. Nunca voy a poder experimentalmente ver qué ocurrió. Pero más aún, ni siquiera puedo proyectar. ¿Por qué? Porque esta proyección sería válida si y solo si dos cosas ocurrieran. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que la condición inicial que había cuando ese animal, dinosaurio, quien sea, murió, la concentración de carbono 14 que había en ese momento es la que yo conozco hoy en día y se mantuvo constante, en cuyo caso puedo hacer esa cuenta. Si había 1% y hoy hay 1%, la cuenta es válida. Primera condición, que yo desconozco, más aún,
Hoy se sabe a ciencia cierta que la concentración de carbono 14 en la atmósfera ha cambiado enormemente. Muy bien, entre otras cosas, ¿por qué? Porque depende de la radiación solar sobre carbono 12, capa de ozono, un montón de cosas, no importa. Pero en todo caso, estoy asumiendo algo que es falso, o mejor de los casos que desconozco, que es que cuando ese animal murió, había un 1% como hay hoy en día. Primer problema. Y segundo problema. Hoy en día sé que la vida media, esa velocidad en el proceso, es de 5.700 y pico de años. Pero cuando ese animal murió, yo no sé cuál es la velocidad, yo no sé si ha cambiado. Estoy asumiendo también que cuando murió el animal, también la velocidad era 5.700 y hasta ahora se ha mantenido. Es decir, estoy asumiendo dos variables importantísimas en la ecuación que desconozco por completo. Entonces, lo que científicamente sería válido es decir, si cuando este animal murió, la concentración de carbono 14 es igual a la que existe hoy en día. Y si la vida media del carbono 14 cuando el animal murió se ha mantenido constante por todos estos años y es la misma que hoy en día, entonces este animal tiene los años que te dé la gana. ¿Sí? Pero vean que fluctuación de carbono 14, paper escrito que muestran hoy en día, fluctuación, ha habido fluctuaciones grandes en carbono 14 en la atmósfera. Hoy en día se sabe que ese número no es el mismo. Entonces, ¿cómo pueden hacer cálculos? Entonces, si desconozco las cantidades iniciales, desconozco la velocidad del proceso, y lo mismo ocurre con potasio argón, salinidad de los océanos, voy al mar Mediterráneo, tomo agua y veo que parte de la sal del agua proviene de la erosión de las rocas. Entonces digo, miro hoy en día qué ocurre. ¿Cuánta sal de la erosión llega al agua? Llega tanta. ¿Cuánto tiempo? Y miro ahora cuánta sal hay y hago la cuenta. Si tantos miligramos, digamos, de sal llegan al agua por erosión cada tantos años y yo encuentro que en un litro de agua hay tanta sal hoy en día, puedo irme para atrás y saber cuándo este mar se formó. Craso error. ¿Quién te dijo? Dos cosas. ¿Cuál es la condición inicial? ¿Cuánta agua había, cuánta sal había? Si es que había o no había inicialmente en el agua. Y segundo, ¿quién te dijo que la erosión, la velocidad de erosión ha sido constante? Hoy en día se sabe que han habido fenómenos cataclismos en el mundo. Más aún, en la realidad, sabemos, y es un fenómeno químico aceptado, que las reacciones químicas por lo general son más rápidas en sus inicios. Por ejemplo, perdón por la simplicidad, pero toman un huevo frito y lo lanzan en la sartén con aceite, van a ver que el cambio químico es rapidísimo inicial y después se estabiliza. Entonces, científicamente solo puedo decir para todos estos métodos, si la condición inicial cuando este animal se murió era la misma que hoy en día, y si la velocidad, la vida media cuando se murió era la misma que hoy en día, entonces este animal tiene tantos años. Y si mi abuelita tuviera rueda, fuera bicicleta. Eso no es ciencia. ¿Está claro? Es muy simple. Dos cosas. No se conoce la condición inicial y no se conoce la vida media, la velocidad del proceso. Pero es tan impresionante lo que hacen. Fíjense en la pantalla. Hoy en día ya se estima que el universo, dicen ellos, tienen 13.772. No 13 billones ni 14. Como mostrando que son capaces de precisar a este punto. Bien. Mucha gente dice entonces, está bien, Elías, puede ser que hay un error. Puede ser que el error sea de un orden de magnitud, de 2, de 3, de 4, 0, de 5, 0, pero me estás hablando de 13.000 millones de años contra 5.780 años. El orden, por más equivocado que estén, ¿cuánto puede ser la consecuencia? ¿Cuánto puede haber variado? Entonces, este ejemplo ilustrativo es muy, muy, muy simple de entender y va a explicarles a ustedes por qué el efecto sí puede ser drástico. Una señora, como ven en pantalla, iba a tener su primer bebé y estaba muy, muy, muy emocionada. Y a las 3 semanas fue a su doctor, 3 semanas de embarazo. Ay, doctor, ¿cómo está mi embarazo? La prueba acaba de salir positiva, estoy embarazada, mi primer bebé. Ay, felicitaciones, señora. Y doctor, ¿cuánto pesa mi bebé hoy en día? ¿Qué le dijo el doctor? No, que no pesa nada. Son unas cuantas células. No, pero por favor, quiero tener la ilusión, quiero imaginarme cómo se ve mi bebé, pero es que no se ve nada. No, pero ¿cuánto pesa? ¿1 kilo? No, señora, que medio kilo no. 100 gramos no, señora. 1 gramo, ni siquiera 1 gramo. Pero bueno,
Si le hace feliz, asuma que es 1 gramo, pero ni siquiera es 1 gramo, 3 semanas de embarazo. Ok, asuma que es 1 gramo. Muy bien. La señora se va contenta y pasa un tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa? Pasa 1 año. Al año nace el bebito. Realmente nació a los 9 meses. Al año tiene ya 3 meses de haber nacido. Ahora miren esto. Cuando el bebé nace, digamos que a los 3 meses pesa 5 kilos. Es un average, puede pesar más, pero digamos que 5 kilos, 5.000 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un crecimiento en 12 meses, en 1 año, por un factor de ¿qué? De 5.000. Pasó de 1.000 gramos a 5.000 gramos, 5.000. La pobre señora, cuando pesa el bebé con los 3 meses, se desmaya. La reviven y muestra frustración. No puede ser. ¿Qué pasa, señora? De acuerdo a esto, si mi bebito 12 meses después pesa 5.000 gramos, 5 kilos, ha aumentado su peso en 5.000 veces, quiere decir que el año que viene no va a poder vivir en mi casa. Voy a requerir que un warehouse ahí en el puerto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto va a pesar? 25 toneladas. 5.000 por 5.000. Absurdo, ¿verdad? Claro que es absurdo. Pero matemáticamente la proyección suena lógica. Si el primer año creció 5.000 veces, un factor de 5.000, pues aplícame un factor y te da 5.000. Ahora miren el error. Un bebé con 2 años, ¿cuánto pesa? 25 toneladas. No. 2 toneladas. No. ¿Qué? 2.000 kilos. 200 kilos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tamaño de error? En una simple proyección. Ojo, a 1 año más. No proyección hacia atrás a quién sabe cuántos años. Esta por lo menos puede ser detectada porque es a futuro. Al año van a ver que el bebé no pesa 25 toneladas. ¿Ven esta foto de estas estalactitas? Siempre se pensó que estalactitas son formaciones que toman mucho tiempo. Pero miren en hacerse, ¿sí? ¿Qué ocurre? En el año 1966, en abril, en Ohio, debajo de un puente de concreto, se encontraron estalactitas. El problema es que este puente se construyó en el año 1941. Y estas estalactitas llegaban a medir 150 milímetros, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible que en 35 años jamás se pensó que se pudiera formar algo de este estilo? Antes no se imaginaba cuevas con este tipo de formaciones y se proyectaban esta cueva de tener no sé cuántos años de antigüedad. Quiere decir que bajo ciertas condiciones climáticas o químicas hay variantes grandes que no podemos conocer. Este caso parece chiste, pero no es chiste, bien documentado. De hecho, aquí tengo el libro. La Universidad de Oxford, ¿sí?, en su laboratorio de Radio Carbon Accelerator, año 91, encontró unas pinturas que, de acuerdo al laboratorio, tenían más de 1.000 años de antigüedad y fueron presentadas en la prensa. La señora Joan Arends, de Cape Town, Sudáfrica, vio las pinturas. No se lo podía creer. Eran sus pinturas que habían sido robadas del backyard. Ella las pintó, pero la Universidad de Oxford le dio más de 1.000 años de antigüedad. Pero no de vez en cuando. Bien, esto, Lava en Nueva Zelanda, la Universidad Nacional de Australia, año 69, calculó parte de estos restos residuos con una antigüedad de 465.000 años, según ellos, hacia atrás, proyectando. Pero después, otras metodologías mostraron que estaban equivocados. Tenían menos de 1.000 años de antigüedad, de menos de 1.000 a más de 465.000. Claro, universidad. Casos parecidos, pero aún más dramáticos, ¿no? Que fueron cambiando de 160 millones a 3 billones y por ahí te va. Caso famoso, conocido es, antes de la llegada del primer astronauta a la Luna, antes que Armstrong pisara por primera vez la superficie de la Luna, la NASA tenía dudas acerca de cómo era la superficie de la Luna y tenían que diseñar un traje espacial para Neil Armstrong. Y ese traje tenía que estar acorde a la superficie. Pensando en la antigüedad del satélite de la Luna, imaginaron que la capa que la Luna debe tener de polvo era de cierto grosor, pero obviamente estaban equivocados, ¿sí? ¿Por qué?
porque la luna no tenía la antigüedad que ellos pensaban. Bueno, ya ellos están cambiando también. Este artículo, por ejemplo, aparecido en mayo del año pasado, ya quieren hacer unos cuantos descuentos. De los 13.8 billones, perdón, dicen, no, creo que ya nos equivocamos por 1 billón. Lo quitan rapidito. Se equivocaron ya por 1.000 millones de años, aparentemente. Bien. Este es un artículo ya bastante antiguo, año 2002. Los científicos encuentran planetas que encuentran que planetas pudieron haberse sido formados en cientos y no millones de años. ¿Sí? Quiere decir especulación. Este libro es muy interesante. Habla acerca del tema que estamos tratando, específicamente la edad de la Tierra, y habla de miles y no billones. Pasteur, científico famoso, probablemente uno de los padres de la medicina, al menos en la parte de inmunología, dijo, poco conocimiento de ciencia te aleja de Dios, pero mucho conocimiento de ciencia, énfasis en ciencia real, te acerca a Dios. Este libro, Cosmos Biosteos, que ven acá en pantalla, fue escrito por 60 científicos, dentro de los cuales 24 eran premios Nobel, ganadores de premios Nobel. No eran rabinos, sacerdotes. Conclusión, publicado en el Time Magazine, diciembre 28, año 92. Dice, hay una sola respuesta convincente, ¿sí?, por lo intricado de las leyes de la naturaleza, que es la creación por un ser omnipotente, omnisciente. ¿Quién? No otro que el ser de la Biblia. No dice sinvergüenza. 60 científicos, 24 premios Nobel. Pero a mí me hicieron creer que el pensar que existe un Dios, que el mundo tiene 5.000 y pico años, es algo totalmente opuesto a la ciencia. Vemos que no es así. Este señor, muy famoso, Anthony Flew, a la edad de 81 años, cambia de opinión. Destacado académico, para aquellos que los conocen, The Turning New York Times, la vuelta de un ateo, que durante décadas en las instituciones más prestigiosas en Europa y también en Estados Unidos, daba conferencias entre las cuales tocaba el tema de la no existencia de un Dios. Finalmente, Baruch Hashem, creo que a tiempo, ¿no? Esto fue año 2007, rectifica. Dice, no, estaba equivocado. Miren qué lindo la portada del nuevo libro que hizo. There is no God, tachó, no a God. Y se puso de cabeza. Cambió. El más notorio ateo cambió su mente. Anthony Flew. Dean Kenyon, biofísico, autor de tal vez el texto de mayor importancia, relevancia por décadas en las universidades, menos en Estados Unidos, de biofísica, en la cual planteaba, obviamente, mecanismos de funcionamiento por sí solos, no con la presencia de un creador, cómo la célula pudo haberse creado, el pulso. Finalmente, ya avanzado en edad, Baruch Hashem dice, estaba totalmente equivocado. Una película espectacular, Unlocking the Mystery of Life. Lo que tienen en pantalla es una escena donde dice, estaba totalmente equivocado. Claro, por décadas, muchos de los estudiantes lograron sus PhD, sus doctorados, escribieron tesis sobre equivocaciones. ¿Qué dice hoy en día? Profesor de biología emérito, San Francisco State University, estaba equivocado, solo hay una explicación. La creación divina. Pero no es 1, 2 o 3. Ven aquí en pantalla, si alguien, no, serán unas cuantas excepciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cerca de 17, 18. Cada uno que van a ver en pantalla por página son PhD. Personas que mantienen la aceptación de una creación de acuerdo a lo que la Biblia dice. Una página y otra página, y más páginas, 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 todos ellos PhD, y más páginas. No hay método que pueda certificar que haya, en forma objetiva, real, científica, más de 5.180 años. Más aún, y ojo, no pretendo utilizar esto como un método a favor, ¿no? Pero si acaso
Hay quienes quieren decir que los árboles tienen anillos dendríticos. ¿Ves aquí un corte transversal de un tronco de un árbol? ¿Ven que hay como anillos? ¿Ves? Sí. Dicen ellos que, por eso no pretendo utilizar como ningún tipo de prueba, que aparentemente incluso en años de sequía o de abundancia, surge un nuevo anillo por año. Y llama la atención de que prácticamente no existe ningún encuentro, según ellos, aquí en Enciclopedia Británica, aquí de hecho este artículo dice, en este caso, que el más antiguo que se conoce tiene cerca de 4.000 anillos, por lo cual se cree que tiene 4.000 años de antigüedad. No pasa de eso. No estoy utilizando como prueba, pero en todo caso lo que ellos dicen, por cierto, coinciden con qué? Con la época del diluvio. Antiguos documentos. ¿Cuáles son los más antiguos documentos que se tenga noticia de ellos? Libros, documentos escritos. Bueno, de acuerdo a Wikipedia, dice acá que tal vez el más antiguo, sí que tienen razón, en todo caso, tienen que probarlo, no data más allá del siglo 25 antes de la común, es decir, a lo sumo, si es que están en lo cierto, son 2.500 años antes de la común, o sea, hace 4.500 años. No tienen otro documento más antiguo que 4.500 años. Y qué casualidad. Invención de la escritura. De acuerdo a ellos, que es el mundo secular, enciclopedias seculares, dicen que si acaso pueden ser ciertos escritos de Mesopotamia que tienen 3.000 y pico de años antes de la común, más 2.000 son 5.000 años, nada. Pero qué casualidad, todo cae al mismo rango de años, ¿no? Desarrollo de la escritura, Wikipedia, la ponen acá. Si acaso pudieran probar algún día, porque pueden estar errados y sean mucho más recientes, la datan en 3.500 años atrás, 3.500 años, obviamente es aproximado, más 2020 me da ¿cuánto? 5.520 años. Tampoco pasa los 5.580 años. En las próximas clases de detalle más vamos a ver otros temas que yo sé que están en su cabeza, que son temas que tienen que ver con esto, como el tema de la evolución y el tema de los fósiles. Pero les voy a adelantar rápidamente como un preview cuando veamos la parte de fósiles y de evolución, para que tengan una idea de lo que ya vieron toda la cantidad de especulación y fraudes, ¿no? Ven este cómic, no es ni tan cómic, en esta reconstrucción de este dinosaurio, solamente lo dice acá, papi, que encontraron todo esto, no, solo encontraron las piezas negras, lo demás es la imaginación de quien pretendió saber. Pero no puede ser, me enseñaron en el colegio, Dental, Cromañón, Lucy. Tal vez escucharon una vez del Piltdown Man también, el Piltdown Man, ¿sí? La mentira, una de las grandes mentiras de la pseudociencia, nada más que le dieron el título de Sir en Inglaterra, ¿sí? A este señor Sir Arthur Conan Doyle. ¿Por qué? Por este gran fraude, uno de los grandes fraudes científicos de la historia. Aquí lo ven, todo homenajeado y todo reconocido aquí en su foto, por haber encontrado en Inglaterra, ya vemos en detalle esta en otra clase, 2 fragmentos óseos aparentemente de un ser prehistórico, ya que le dieron el nombre del Piltdown Man. Ya Inglaterra tenía su hombre prehistórico. No era justo que solamente Alemania tenía el Neandertal y Francia el Cromañón. Ahora Inglaterra pasaba a tener la historia de los, ¿cómo no? Pero qué imaginación de estos 2 pseudotrozos que encontraron, ven acá, fueron capaces de reconstruir un cráneo, eventualmente todo completico, y hasta no solamente reconstruir físicamente, escribir más de 500 artículos, tesis doctorales, esto de Nature, año 54, basados en este supuesto fósil. ¿Sí? 41 años después se descubre el fraude espectacular que este señor hizo. Falsificó, trabajó un hueso, sustancia química, pintó, disimuló por acá, por allá, tomando un trozo de mandíbula de un orangután y una pieza de un resto óseo de un ser humano. Adrede, no por equivocación. Lo tomó, lo trabajó un poquito y logró engañar a todo el mundo, recibiendo el título Sir, ¿sí? 500 tesis con artículos doctorales basados en mentiras. Pero reconstruyeron incluso su forma de vida, su economía, todo basado en un trozo, un fragmento óseo.
Igual, no vayan a pensar que es la única excepción. En Neandertal, Rudolf Virchow, padre de la patología, desde sus inicios, él dijo, Señor, esto es un ser humano y su deformación ósea es producto de la artritis simplemente. Pero bueno, ya vamos a tocar esos temas en otras clases. También la geología, por ejemplo, ¿cómo puede ser? A mí me enseñaron en el colegio las capas del Cretáceo, las capas de diferentes épocas, cómo se van superponiendo y cómo pueden las capas más antiguas abajo. Un totalmente edificio de falsedades. Tanto así que, por ejemplo, como pone acá el libro The Universe Testify, traducido, esta edición se la recomiendo ampliamente, de Shlomo Romano, El Universo Testifica, en castellano, es espectacular. Es un libro muy chiquito, que está una belleza de libro, es realmente como una especie de resumen de un capítulo de uno de los libros de Rabbi Domingo, que hoy justamente esta noche es su Yorkshire. También tiene un libro completo, Rejoice You, La alegría del conocimiento verdadero, en castellano también, se lo recomiendo ampliamente. Miren acá, en Alberta y Montana hay un área entre 10.000 y 20.000 millas cuadradas, inmenso, donde se encuentran capas del antiguo Paleozoico y Algonquiano que reposan de forma conforme y sin disturbios sobre capa del período Cretáceo. Le traduzco. Capas arriba que corresponden, de acuerdo a ellos, a periodos mucho más antiguos que las capas que están abajo. Y están perfectamente, no es que están como que se movieron, sin disturbio. ¿Quién las cambió de lado? Si hasta para cambiar un pan tostado con mantequilla de otro pan tostado deja un residuo al cambiarlo de lugar. No tiene explicación. Puros cuentos. Bien. Y lo peor no es eso, sino que la ciencia tiene leyes en contra, leyes, no hipótesis, leyes en contra de todos sus cuentos. Como por ejemplo, la segunda ley de termodinámica, ¿sí? La ley de la entropía, donde claramente un sistema cerrado, todo tiende al desorden. Nadie dejó su cuarto por 13.8 billones de años cerrado, sin limpiar. Y al llegar encontró seres humanos caminando por allá. Todo tiende al desorden. ¿Bien? Eso sí es una ley científica. Hablaremos de los dinosaurios en las próximas clases. ¿Existieron? Sí existieron, claro que existieron, pero no como muchos de estos artículos como este que pone acá. Este artículo en el año 99, National Geographic tuvo que ser retractado por ser un fraude de lo que hablaba. Fraude adrede. Y otros encuentros que contradicen todo lo que ellos normalmente predican, como que el encuentro de un fósil, de un dinosaurio, puede de alguna manera sustentar a que la Tierra sea mucho más antigua de lo que la dice. Totalmente al contrario. Por ejemplo, y esto que ya es antiguo, año 2005, científicos encontraron restos de tejido. Aquí casi que se ve la sangre rojiza en huesos de dinosaurio. ¿Pero cómo pueden ser? 70 millones de años se conservó el tejido así. ¿Cómo puede ser? No puede ser que ¿quién lo conservó? Pero a veces puede ser tan ciego y dice, wow, increíble, ¿cómo puede llegar a conservarse? No se conservó nada. La respuesta es que no tiene 70 millones de años. ¿Sí? Como dice este paper, dice, estas investigaciones contradicen todo lo que pensaban acerca de la antigüedad y la evolución del dinosaurio. Ven aquí, tejidos suaves en huesos de dinosaurio claramente apuntan a un young Earth, a una Tierra mucho más joven de lo que se creía. ¿Sí? Bien, más aún, ahora que hablamos de dinosaurios, existen en Alberta, Canadá, en Estados Unidos, cementerios de dinosaurios. ¿Qué significa cementerio? Un dinosaurio murió. Empezando la Torá cita Tanim Gedolim. ¿Sí? Tanim Gedolim. Y la misma Torá, la propia Gemara, explica que en el momento del diluvio ciertas especies desaparecieron. En el diluvio, recuerden. Y vean aquí en pantalla en castellano, hay muchos artículos más, como veremos en línea en detalle. En Texas, por ejemplo, en Canadá, hay dice, desde Texas a Canadá, un terreno, que es bien grande, de Texas a Canadá, muy conocido por la presencia abundante de fósiles de dinosaurios. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo increíble? Dice que están que se conserva casi como en un cementerio, como que de repente fueron catapultados. Normalmente, si un dinosaurio hubiera muerto, entonces los restos de huesos hubieran, por erosión, por otros animales que se alimentan de la carne, hubieran quedado regados por todos lados. No, están en forma compactada, como mostrando de que algo ocurrió, como un diluvio, y una gran masa de tierra los cubrió y los catapultó.
Veremos en detalle que al revés, lo que antes parecía en contra es a favor. El arca de Noah, el diluvio, hasta fotografías satelitales. Veremos en las clases que vienen. Aquí ven, y esto es antiguo. Revista Life Magazine, años 60. Ven acá, con las mismas dimensiones que la Torah menciona y en el mismo lugar. La Torah dice Harei Ararat, en los montes de Ararat. Satélite, ve aquí en la foto satelital, el misterio del arca, no es ningún misterio. Creo que ya estamos sobre la hora, entonces esto que pensaba mostrar lo voy a saltar hoy, ¿sí? Pero de nuevo, para terminar, como ven, hay tanto prejuicio falso que cuando uno ve esto ya ni siquiera causa disonancia cognitiva, ya uno puede entender perfectamente. Y no vayan a pensar que uno es excepcional. Miren esto. National Geographic reportó 45% de las personas en Estados Unidos que fueron encuestadas, que dijeron, no menos del 45% reportó, adultos, que ellos creen en Dios, ¿sí? Pero, y que creen en un Dios que creó el ser humano, más o menos como es hoy en día, no como un mono que evolucionó, y que eso ocurrió probablemente dentro de los últimos 10.000 años, no hace 13.8 billones de años, no menos del 45% de Estados Unidos. Dijeran que es un país bajo nivel educativo. O solamente 12% cree que los seres humanos evolucionaron de otra especie. Entonces, no se sientan mal por aceptar la verdad, no están solos. ¿Sí? Bien. Como dijimos, la Torah se compara con el vino, como dice el Ben Ish Chai, a medida que pasa el tiempo, adquiere aún más valor, más añeja. El libro que les mencioné antes, de Dios y los astrónomos, escrito por Robert Jastrow, como pone aquí en pantalla, fue el primer chairman del Lunar Exploration Committee, de la misión lunar Apolo, chief de la división de Theoretical Division en NASA. Una persona brillante, científica, escribió un libro, a pesar de no ser creyente, sin tomar el punto de vista de fe que puede tener o no, escribió algo muy lindo. Dice, para el científico, es tan lindo que hicieron ya, creo que tarjeta, para el científico que ha vivido por su fe, escuchen esto, ¿sí? Pero ¿qué fe tiene el científico? El poder de la razón, de su lógica. La historia del mundo, ¿cómo termina? Termina como un mal sueño para ese que creyó todo en su poder, en su fuerza. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo ese científico ha escalado montañas con esfuerzo, montañas de ignorancia, aprendiendo más y más, tratando de llegar a la cima de la montaña. ¿Sí? Y se esfuerza para llegar a la roca final. Por fin llega a la cima de la montaña, sube. Cuando va a comenzar a caminar en la cima de la montaña, ¿a quién se encuentra ahí? A una banda de teólogos, a Rabanim, quienes han estado sentados allí por siglos esperando que llegara. Creo que es brillante el quote. Finalmente, como vimos antes, 60 científicos, 24 premios Nobel. La Torah nos dice a dónde ir. La ciencia nos puede decir cómo ir, nos puede ayudar. La ciencia es espectacular, es bella, la ciencia real, experimental. Más bien, muchas veces, como hemos en muchas clases utilizado, nos ayuda a corroborar el origen divino de la Torah. Es fantástica. Como hemos visto, cuánta especulación, cuánto fraude, cuánta proyección, desconociendo variables o poniéndole falsos valores a variables y proyectándose al pasado que nadie podrá jamás verificar. Be'at Hashem, dice la Torah, el Sefer Yeshayahu, en el 11º capítulo, pasuk 9, va a llegar una época en la historia del mundo que va a llenarse la tierra de conocimiento de Hashem. ¿Sí? ¿Sí? Y esa probablemente es esta época en la cual, más bien, dada la complejidad del mundo que vivimos, cuando hoy en día sí se conoce, como antes se ignoraba, la complejidad del mundo, la complejidad del ser humano, la complejidad de una simple célula, que ni siquiera todos los científicos del mundo, con todo el presupuesto del mundo, pueden hacer una gota de sangre, no pueden construir una gota de sangre. Entonces, viendo esa obra tan maravillosa, entendemos que hay un creador. Dice el Midrash, Temura, de la misma manera que una casa atestigua que un constructor de esa casa, el mundo,
que es mucho más complejo que una casa, ¿qué hace? Atestigua la presencia de un creador. Más Rabu Maaseja Hashem. Qué grandes son tus creaciones, Hashem. Kulam de Jochma Cita. Todas las hiciste con tremenda sabiduría. Maleares Kianeja. Está tan repleto y repleto el mundo de tus creaciones. Fíjate, Hashem, que podamos tener el mérito de dedicar parte de nuestra vida a estudiar la belleza de la Torah, de no desperdiciar nuestra vida en especulación, en falsas proyecciones, y sobre todo, los que tenemos hijos, en tener cuidado en qué hacemos con nuestros hijos, en qué invertimos, cómo los guiamos para que inviertan su vida, en pasar años, decenas de años, adquiriendo conocimientos que a veces son fraudes, especulación. Cuando Baruch Hashem, Hasheinu Matov Helkeinu, fuimos los afortunados en recibir nada más y nada menos que el manual de instrucción del mundo. Por lo menos que pudieran dedicarle un tiempo a la Torah. Hashem, si tienen cualquier pregunta, con gusto pueden enviarla por el chat, o si quieren, pueden hacerse un mute y hacerla ahora. Preguntas. Porque es muy grande, tenía que... ¡Ah! Dale, tenía todo un plan. Me olvidé del plan y puse ese cuento ahí. Gracias por los comentarios que vivían en el chat a todos. Hay un bosque. Está todo más claro que yo pensé. Nos vemos. Entonces, les anuncio de todas maneras, la clase de hoy fue precisamente sobre el tema de edad del mundo, la pendiente, la que tiene que ver con la evolución de las especies, la pendiente que tiene que ver con fósiles, para cerrar todo esto. Gracias a todos ustedes, gracias por los comentarios, gracias. Muchas gracias, de verdad, muy bueno. Gracias. Gracias, muy bueno. ¿Qué? Okay. ¿Y conocen de alguien que perdió la clase de hoy? La clase fue grabada. Entonces pueden mandarme un email y con gusto les mando el link. La pregunta que hace Moti o Loti en cuanto a que cada día corresponde a un milenio, eso hablamos en otra clase. Recuerda que esa pregunta no es directamente relacionada con la datación científica o no del universo, sino más bien es, la Torah dice que hay relación entre lo que ocurrió entre cada uno de los milenios y el día de la semana correspondiente, es decir, los primeros 1000 años, el primer día, y así hemos visto, creo que fue hace un par de semanas, tuvimos una clase en la cual comentamos ese tema, como por ejemplo, hablamos de que en el sexto día, que corresponde al sexto milenio, la Torah dijo que Adam Rishon se levantó en la 10ª hora. Adam Rishon, dice el Gemara en Yamot, es un nombre para Am Israel, y la 10ª hora del día corresponde, perdón, la 5ª hora del día en la cual se levantó, a las 5 más 12 horas de noche, son las horas 17. Entonces, la hora 17 del sexto día quiere decir que pasaron 5 días, que son 5000 años, y 17 horas, que son 1000 entre 24 por 17, da 708, sumas 5000. 708 te queda el año 5608, que corresponde en el año gregoriano al año 1948, que es el Estado de Israel. Es decir, que la 5ª hora del sexto día, en la cual Adam Rishon, a quien la Torah llama Israel, se levantó por casualidad, no hay ninguna casualidad obviamente, corresponde exactamente en el año gregoriano, el año 1948, cuando el Estado de Israel, independientemente de cómo quiera ser juzgado ese Estado de Israel o no, fue creado. Sí. Laura, dices que los hindúes dicen que sus escritos datan de 10.000 años. Entonces es mentirita. Bueno, si no lo pueden probar, es mentira, no mentirita. No creo que lo puedan probar. De hecho, ya mostré referencias a enciclopedias seculares y no dan este tipo de escritos. En todo caso, no hay manera que puedan probarlo, y si pudieran, con gusto, tráiganla, pero que sea una prueba objetiva, que de acuerdo al método científico, que pueda experimentarse esa datación. Sí. A partir del momento de la Torah empieza el tiempo convencional, y si hubo una introducción del tiempo normal, entonces, la realidad es esta: hubo 6 días de 24 horas, punto. ¿Sí?
Entonces, esos días fueron días en los cuales Hashem manejó el mundo de una forma no de acuerdo a las leyes de naturaleza. No hubo ley de naturaleza. Ahí Hashem creó el mundo de la nada. Entonces, ahí no podemos aplicar leyes de la naturaleza. A continuación, comenzó la vida de acuerdo a lo que hoy en día llamamos las leyes, entre comillas, de la naturaleza. Pero antes, en esos 6 días, Hashem utilizó su poder. Es igual que si alguien me pregunta, mira, ¿cómo tú podrías mostrar científicamente cómo se crea un universo? No tengo ni idea. Y ese no es el punto, porque estamos partiendo de que existe un ser no material que no opera como nosotros, que es capaz de hacerlo. Y para eso hemos dado muchas clases en las cuales probamos de que efectivamente ese ser existe. ¿Cómo vemos que existe? Porque vemos que hay una obra suya que se llama la Torá, que tiene conocimientos expresados ahí, que en forma objetiva y muy específica, detallada, de astronomía, de medicina, de historia, fueron escritos hace más de 2000 años sobre eventos que hoy en día suceden o que hoy en día se conocen cuando no teníamos herramientas. Y no cabe duda que fue hace más de 2000 años. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿sí?, es el libro más publicado, ha estado en manos, como el efecto quinta, la traducción al griego extinto, por más de 2000 años ha estado en manos de otros pueblos. Entonces ellos tienen los originales, ¿sí? La Mishnah hace 2000 años sellada, la Gemara hace 1500 años, y vemos el conocimiento que un ser humano no pudo escribir. A eso hemos dedicado muchísimas clases. Entonces ese ser existe. ¿Cómo él existe? No lo sé, no tengo por qué saberlo, pero existe. Es Hashem, ¿sí? No es un ser material, y él operó no de acuerdo a las leyes que hoy en día entendemos que existen, las leyes naturales que él mismo puso a funcionar después de su creación. Muchísimas gracias por todos los comentarios, muy lindo de parte de ustedes. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, excelente. Gracias a todos. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto. Todo lo mejor.